Orgullo y Prejuicio es una de las adaptaciones más queridas por parte de los fanáticos del cine de época y el romanticismo, y luego de casi 20 años desde su estreno, aún es una de las películas favoritas del público. Luego de nuestro primer video sobre el largometraje protagonizado por Keira Knightley y Matthew Macfadyen, algunas curiosidades se quedaron en el camino. Por esta razón, se nos hizo necesaria una segunda parte para explicar a detalle cada una de ellas. Si aún no has visto el video anterior, les recomendamos hacerlo antes de iniciar este. Muchos datos relevantes ya están explicados ahí y les ayudarán a entender mejor algunas situaciones que se mencionan aquí. Les dejamos el video en la parte superior, pero también pueden encontrar el enlace en la descripción. Sin más que decir, estas son otras 10 cosas que no sabías de Orgullo y Prejuicio. Número 1. Las 3 semanas de ensayo. Groombridge Place fue el lugar que representó la casa de los Bennet. El director, Joe Wright, y su equipo de producción escogieron este lugar por el ambiente que daría a las escenas, pero también porque podrían decorar cada habitación como ellos querían, e incluso hicieron algunas renovaciones. A diferencia de otras locaciones, Groombridge Place no tenía restricciones en lo que podían hacer, y esto incluye a los mismos actores. Antes de iniciar las grabaciones, los actores que iban a tener escenas en esta locación pudieron ensayar por 3 semanas. Wright les dio la libertad de explorar la casa y gritar todo lo que quisieran. Según Carey Mulligan, quien interpretó a Kitty, las hermanas Bennet y Tom Hollander, es decir, el Sr. Collins, se entretuvieron con el juego Sardinas, el cual consiste en que una persona se esconda y el resto la tiene que buscar. Hollander asegura que ese día fue uno de los más felices de su vida, ya que además de estar rodeado de bellas actrices, se volvió a sentir como un niño. La decisión de que compartan tanto tiempo en Groombridge Place fue para que los actores se sintieran como si formaran parte de una familia de verdad. Esta dinámica también incluyó a los padres de las hermanas Bennet, Donald Sutherland y Brenda Bledin. El actor canadiense resaltó el talento de las actrices, ya que varias de ellas estaban teniendo su primera experiencia en la pantalla grande. Sutherland obtuvo el rol porque, según Wright, solo él tenía la presencia escénica como para hacer creer a la audiencia que puede manejar a las 6 mujeres Bennet. Por su parte, la relación con Bledin realmente se convirtió en la de una madre con sus hijas. Rosamund Pike, quien interpretó a Jane, afirma que las chicas aprendieron mucho de la actriz y que le encantó tener esa complicidad familiar con sus compañeras. Sutherland también resaltó que Bledin fue el pilar del grupo. Como dato adicional, Matthew Macfadyen señala que tuvo envidia de la familia Bennet durante las grabaciones. Como él no tuvo muchas escenas en Groombridge Place, no fue parte de esta dinámica familiar. El actor asegura que envidió lo mucho que se reían y divertían mientras estaban en esa locación. Incluso cuando Joe Wright anunció que la filmación de la película había terminado, algunas de las actrices terminaron con lágrimas en los ojos. Número 2. Simon Woods improvisó en una escena. Para muchas fanáticas, Simon Woods se convirtió en el perfecto Sr. Bingley. Joe Wright incluso le pidió al actor que se pintara el cabello para el papel, con el objetivo de que se viese más parecido a Kelly Reilly, quien dio vida a Caroline Bingley. Woods, quien en realidad es rubio, aceptó para que el parentesco se vea más real, pero luego de las grabaciones, el color rojizo no se fue del todo. Su cabello siguió creciendo de ese color por un tiempo. Wright siempre bromea diciendo que el actor se molestó profundamente con él, ya que fue el director quien lo convenció de hacerlo. Pero el compromiso de Woods con la película no quedó ahí. Durante una escena, el actor improvisó para que las acciones de su personaje se sientan más genuinas. Cuando el Sr. Bingley regresa a Longbourn junto al Sr. Darcy, tiene como intención pedirle matrimonio a Jane. Sin embargo, se acobarda y dice que tiene que irse. La siguiente escena muestra al Sr. Bingley junto a Darcy planeando cómo proponerle matrimonio a Jane. Si bien siempre estuvo en el guión que el personaje de Woods huyera y le pidiera consejo a su amigo, esta última parte iba a ser muy pequeña.
es decir, solo se iba a mostrar por unos segundos a los amigos planeando la pedida de mano. Pero debido a que Woods empezó a improvisar mientras se grababan estas tomas, Joe Wright decidió alargar la escena y utilizó mucho de lo que el actor estaba interpretando. De esta manera, el nerviosismo del señor Bingley se hizo mucho más evidente en la pantalla. Número 3. Judi Dench. Judi Dench es considerada como una de las mejores actrices de Reino Unido. Incluso algunos expertos afirman que es la mejor intérprete de la historia británica, ya que cuenta con un premio Oscar, 2 Golden Globes, un premio Tony, 4 premios de la Academia Británica de la Televisión, 6 BAFTA y 7 premios Olivier en sus más de 60 años de carrera. Cuando la participación de Judi Dench en Orgullo y Prejuicio se hizo pública, el interés de los medios y la crítica especializada se incrementó. Tener a una actriz de su talla era sinónimo de que la película tendría un gran nivel cinematográfico y de actuación, y que podría ser un éxito en taquilla. La presencia de Dench también ayudó a que el resto de actores sientan más confianza en sus interpretaciones. En una entrevista, Carey Mulligan asegura que trabajar con la veterana actriz fue un sueño hecho realidad. Ambas compartieron escenas cuando Lady Catherine llega a Longbourn para hablar con Elizabeth. Mulligan quedó tan impactada con la actuación de Dench que el director tuvo que acercarse a ella para indicarle que no se esté en blanco mirando lo que ocurría. En ese momento, la actriz entendió que no estaba reaccionando como debía hacerlo su personaje, ya que estaba tan concentrada en lo que hacía Dench que se había olvidado de actuar. Pero lo más gracioso de la participación de Judi Dench en Orgullo y Prejuicio fue como Joe Wright logró convencerla de que aceptara el rol de Lady Catherine. Según el director, le escribió una carta a la actriz donde específicamente redactó que la quería en la película porque le encantaba cuando Dench actuaba en el papel de... De alguna forma, la estrategia de Wright funcionó. Número 4. Fue el debut de Talulah Riley. Orgullo y Prejuicio significó el debut actoral de 3 actrices. Carey Mulligan es quien, hasta el momento, ha tenido la carrera más prolífica. Pero la película también fue la primera experiencia en la pantalla grande para Talulah Riley. Probablemente la recordarán por su papel como Angela en la serie de ciencia ficción Westworld, o en algunas de sus participaciones en películas populares como Thor: El Mundo Oscuro, donde interpreta a una enfermera asgardiana, o el disfraz de mujer de Eames en la película Inception, o El Origen, dirigida por Christopher Nolan. Con tan solo 18 años, la actriz inició su carrera al interpretar a Mary Bennet, la hija del medio de la familia. Pese a que en un primer momento se pensó en eliminar el personaje debido a la gran cantidad de hermanas, se mantuvo para darle equilibrio a las personalidades que habría en pantalla. Riley señala que, al igual que Mulligan, seguía a Jena Malone por todas partes, ya que nunca había participado del rodaje de una película. Asimismo, se hizo muy amiga de Mulligan, pues era la única otra persona que pasaba exactamente por lo mismo. Riley también sintió que Brenda Blethyn fue como una segunda madre durante las semanas de grabación, pues siempre estaba aconsejando a las chicas. Además, la actriz resaltó la manera en que Joe Wright manejó el grupo y reveló que cuando acabó la filmación de la película, ella quería seguir siendo parte de la familia que se había creado. Número 5. Fue el debut de Tamsin Merchant. La tercera actriz que se inició en la pantalla grande con Orgullo y Prejuicio fue Tamsin Merchant, quien interpretó a Georgiana Darcy. Probablemente la recuerden por sus papeles en series de televisión como Catherine Howard en The Tudors, Anne Hale en Salem o Lyra Strayed en Supergirl. Pero también la recordarán como la actriz que iba a interpretar a Daenerys Targaryen en Game of Thrones. Merchant grabó el piloto de la serie de HBO, pero tras la mala aceptación del episodio fue reemplazada por Emilia Clarke. En entrevista con Entertainment Weekly, la británica reveló que no se sintió emocionada con el personaje y tampoco se sintió cómoda con las escenas de desnudo. Merchant es una fanática confesa de las novelas de Jane Austen.
y participó en Orgullo y Prejuicio con tan solo 17 años. La actriz asegura que debutar en una película que adaptó su historia favorita de su autora favorita fue un sueño hecho realidad. Pero aún más increíble fue la forma en que la entonces adolescente obtuvo el papel. Merchant no tenía experiencia como actriz hasta ese momento, pero envió una carta al director de casting explicando por qué ella sería perfecta para el rol de Georgiana Darcy. Tras algunas entrevistas se le ofreció el rol y Merchant incluso aprendió a tocar las selecciones de piano que su personaje interpretaría en pantalla. Como a lo largo de la película se resalta la capacidad musical de Georgiana, era importante que Merchant se vea tocando el piano de forma natural. Joe Wright y su equipo de producción aseguran que Merchant fue perfecta para el personaje, ya que resaltaba en la pantalla todo lo que se había construido sobre Georgiana a lo largo de la película, lo que el señor Darcy y los Bingley consideraban la mujer perfecta para la época. Número 6. La escena del cerdo. Orgullo y Prejuicio es un drama histórico de romance, pero con algunos toques de comedia. La película muestra las diferencias socioeconómicas de la época y esto también se refleja en las locaciones. La casa de la familia Bennet es el lugar más humilde que vemos en el largometraje y, a diferencia del resto, cuenta con la presencia de animales de granja. Y si bien sirve para evidenciar un contraste entre una familia del campo como los Bennet y el resto de los personajes adinerados, existe una escena que a muchos fanáticos de la película les pareció que estaba fuera de contexto. Esta ocurre en los primeros 20 minutos del largometraje, justo antes de que la señora Bennet le revelara a su esposo que el señor Bingley se estaba enamorando de Jane y que todo estaba saliendo acorde al plan. Un hombre lleva un cerdo a través de la casa. Pero lo extraño ocurre segundos después. La señora Bennet observa el animal y luego se muestra un primer plano de los del cerdo. Curiosamente, la matriarca de la familia sonríe, dando a entender que ella era quien estaba mirando esa zona mientras escuchaba lo que el señor Bennet decía en segundo plano. Pero, ¿por qué añadir una toma así? En entrevista con IndieWire, el director Joe Wright reveló que la presencia de un cerdo macho durante la película sí estaba en el guión. Esto debido a que quería mostrar que los Bennet eran una familia de campo. El acto de llevar un cerdo desde otro lugar hasta Longbourn para que tenga crías ayudaría a cimentar esa idea. Pero cuando vieron al animal que habían llevado a Groombridge Place, se sorprendieron por los dotes que tenía. Wright asegura que luego de verlo sintió que los del cerdo eran necesarios para la trama. Esto también explica por qué la señora Bennet sonríe, pues entiende que ese año tendrán varias crías de cerdo. El director quería que la historia sea más realista y que no transcurra solamente en las salas de estar. Como los Bennet vivían en el campo, este tipo de situaciones son recurrentes, pero también son evitadas en la mayoría de historias románticas. Esto mismo ocurre cuando Lizzie escapa luego de no aceptar la propuesta de matrimonio del señor Collins. Los patos corren junto a ella y la señora Bennet, pero las aves estaban ahí de casualidad durante la grabación. Se optó por mantener esta toma debido a que servía para la idea del director: mostrar el contraste entre una familia de campo con animales por todos lados y una adinerada. Número 7. La película no se desarrolló en el periodo de regencia. Orgullo y Prejuicio es considerada como la novela del periodo de regencia por excelencia, y una adaptación fiel buscaría representar esta idea. Y si bien la mayoría de personas asume que la película de Joe Wright lo hace, técnicamente no transcurre en ese lapso de tiempo. El periodo de regencia ocurre cuando el rey George III no estaba apto para gobernar debido a una enfermedad mental, y su hijo mayor, George IV, y quien entonces era el príncipe de Gales, asume el cargo de príncipe regente. Se considera que este periodo inicia en 1795, y concluye en 1837, dando paso a la era victoriana. Sin embargo, la regencia oficial en realidad ocurrió entre 1811 y 1820. Orgullo y Prejuicio fue publicado en 1813, es decir, durante el periodo de regencia oficial,
pero Jane Austen escribió el primer manuscrito Primeras Impresiones entre 1796 y 1797. Como sabemos, la autora hizo revisiones entre 1811 y 1812, pero la trama principal de la historia ocurre técnicamente en los años de la primera versión. Joe Wright señala que optó por establecer la película en el periodo de tiempo del primer manuscrito, ya que podía utilizar hechos históricos para argumentar la historia. Por ejemplo, el terror, el periodo de la Revolución Francesa, donde hubo varias masacres y ejecuciones públicas, había ocurrido tan solo unos años antes, entre 1793 y 1794. Esta idea estaba tan fresca en el Reino Unido que generó que la nobleza británica busque minimizar algún sentimiento de rebeldía por parte de las masas. Por este motivo, la integración social a través de los bailes u otra actividad pública ayudaba a que se reduzca la posibilidad de una revolución como en Francia. De esta manera se explica por qué las familias adineradas como las del señor Darcy o los Bingley visitan el campo y asisten a los bailes en los salones comunes. Solo así, dos personas de niveles socioeconómicos tan diferentes podrían haberse conocido y enamorado en aquella época. Además, la moda también ayudó a diferenciar a los personajes. A Joe Wright no le gustaba el diseño de los vestidos estilo regencia, o también llamados vestido estilo imperio. Al situar la película unos años atrás, los vestidos tendrían la cintura un poco más abajo, lo cual el director considera más halagador. Evidentemente, Caroline Bingley sí usaría los vestidos estilo regencia, ya que estaría a la vanguardia por su estatus económico. Número 8. Matthew Macfadyen dudaba de sí mismo. Para muchas fanáticas de Orgullo y Prejuicio, Matthew Macfadyen es el señor Darcy perfecto. Y pese a que la película se estrenó hace casi 20 años, la popularidad de su interpretación solo se ha incrementado. Sin embargo, para el actor no siempre fue así. Actualmente, Macfadyen es reconocido por sus papeles como Tom Wambsgans en la serie Succession, donde obtuvo 2 premios Emmy, o como Mr. Paradox en la reciente película Deadpool y Wolverine del universo cinematográfico de Marvel. Pero en aquel entonces el actor no era muy conocido fuera del Reino Unido y tenía muchas dudas de interpretar al personaje. En entrevista con CBS Morning durante la promoción de la película de Marvel, Macfadyen reveló que pensaba haber sido mal escogido para el papel del señor Darcy. El actor señala que le hubiera gustado disfrutar más del rol, ya que sentía que no era lo suficientemente apuesto como para encarnar al personaje. A esto se le sumaba que su esposa, la también actriz Keeley Hawes, estaba pasando por su primer embarazo durante las grabaciones de la película. Además, tenía que reemplazar en el imaginario público a Colin Firth, quien había interpretado al señor Darcy en la serie de 6 episodios de la BBC. Para Macfadyen, el señor Darcy no podía ser solo una persona arrogante, según contó en una entrevista con The New York Times en 2005. El actor asegura que el personaje es un hombre con la cualidad adolescente de tomarse a sí mismo muy en serio, debido a su familia y el entorno social, pero en realidad le importan mucho el resto de personas. El problema es que no sabe cómo expresarlo. Esto se ve reflejado en la actuación de Macfadyen, donde los silencios y la dificultad para articular palabras resaltan cuando habla con Elizabeth. Solo cuando está al lado de Georgiana es cuando se siente tranquilo y confiado como para expresarse libremente. Asimismo, Macfadyen no leyó la novela de Jane Austen hasta mucho después de grabar la película. El actor prefirió ceñirse al guión, ya que no quería salirse de la idea que tenían los guionistas y el director sobre el personaje y la historia que se iba a contar en pantalla. Y pese a las dudas del británico, todo salió bien. Su interpretación fue bien recibida y se ha convertido en un ícono de las películas de romance. Macfadyen incluso indica que hasta ahora lo reconocen en público como el señor Darcy y que se siente halagado porque, a modo de broma, asegura que no ha envejecido tan mal como creía. Esto también se ve reflejado en el actuar de las fanáticas. El busto que se hizo del señor Darcy para la película se encuentra en exhibición en Chatsworth House, lugar que sirvió como la locación de Pemberley. Lo curioso es que tiene un cartel que le pide a los visitantes no besar la estatua, ya que muchas hacían este gesto cuando se tomaban una foto.
pero el mejor halago que recibió McFadden llegó por parte de Colin Firth. Ambos compartieron pantalla en la película Operación Mincemeat, estrenada en 2021. Colin Firth asegura que con la interpretación de su colega finalmente entendió el personaje y que lo considera su señor Darcy favorito. Incluso le escribió una carta como un fan más. Número 9. Brad Pitt iba a ser el señor Darcy. Actualmente es imposible imaginar a otra persona que no sea Matthew McFadden como el señor Darcy de la Elizabeth Bennet de Keira Knightley. Sin embargo, hubo un momento en el que otros actores estuvieron a punto de tomar el rol. Cuando se anunció una adaptación de la novela de Jane Austen, todos querían saber quién iba a interpretar al señor Darcy, especialmente porque tan solo 10 años atrás Colin Firth había marcado época en la miniserie de televisión. Los medios especularon algunos nombres de actores populares y el más nombrado de todos ellos era Brad Pitt. El estadounidense se encontraba en el momento más alto de su carrera, después de interpretar a Aquiles en la película Troya, y ser el centro de atención debido a su matrimonio con Jennifer Aniston. Incluso fue la estrella invitada para un episodio de la 8ª temporada de Friends unos años antes. Paul Webster, uno de los productores de Orgullo y Prejuicio, reveló que la película tenía un presupuesto alto para los estándares británicos de la época, y que también existía la presión de Universal de tener actores bien establecidos en los roles principales. Si bien hubo audiciones con algunos nombres importantes, Webster asegura que siempre quisieron a McFadden para el papel. Cuando el actor leyó líneas junto a Knightley, al equipo le quedó claro que él era el señor Darcy. La decisión también vino acompañada de la admiración de Joe Wright hacia McFadden por su rol en la serie británica Spooks. El director asegura que eligió al británico porque no quería a un chico bonito, sino a un hombre que sea varonil. A diferencia del resto de actores que pasaron el casting, el británico mide 1,91 m y en aquel momento tenía casi 30 años. No solo calzaba en la idea que tenía Wright para el señor Darcy, sino que también tenía la madurez del personaje. Número 10. La película iba a terminar con la boda. Como ya sabemos, Orgullo y Prejuicio tiene 2 finales, pero en realidad la última escena iba a ser muy diferente a lo que vimos en pantalla. En un inicio, la película iba a terminar con la boda entre Lizzie y el señor Darcy. Esta iba a contar con la reacción de todos los personajes durante la ceremonia, pero a Joe Wright no le gustó la idea de Deborah Mogak, la guionista del largometraje, ya que no sabía cómo hacer que funcione a través de la cámara. Además, ambos sintieron que la escena sería muy cursi. La idea cambió a la escena entre Lizzie y el señor Darcy en Pemberley, pero a Wright aún le parecía muy empalagosa, por lo que quería optar por otro momento. Para el director, el verdadero final iba a ser cuando los protagonistas se encuentren en la recordada escena del señor Darcy caminando durante el amanecer. El problema con este final era que como espectador uno espera ver las reacciones de la familia, lo que conlleva a la escena donde el señor Bennet le da su bendición a Lizzie para que se case con el señor Darcy. El director incluso señala que le gusta cómo Keira Knightley sale prácticamente corriendo del salón de lectura. Sin embargo, Wright veía otro problema. La película no iba a terminar con los protagonistas. Este ir y venir de ideas culminó con la decisión de terminar con la escena de Lizzie y el señor Darcy en Pemberley, la cual, como ya sabemos, terminó siendo eliminada para la mayoría de países. Cuéntanos, ¿te hubiera gustado que la escena final fuera una boda? ¿Sabías de estos detalles en Orgullo y Prejuicio? Si conoces otra curiosidad de la película, déjala en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte el contenido con tus amigos. Además, puedes unirte como miembro del canal para acceder a ventajas exclusivas. Nos vemos cuando quieran hablar sin saber de cine.